Muy buenas y bienvenidos a todos a esta sección donde empezaremos a ver un servicio muy famoso de Amazon Web Services, que es Amazon S3. Vamos a empezar con la introducción a esta sección. Amazon S3 es uno de los principales bloques de construcción que tiene Amazon Web Services y se anuncia como almacenamiento de escala infinita. Véase por qué. Muchos sitios web utilizan Amazon S3 como su columna vertebral. Y también muchos servicios de AWS utilizan Amazon S3 como una integración también. No únicamente servicios externos, también servicios de Amazon utilizan S3. Tendremos una aproximación paso a paso a S3, tanto de forma teórica como de forma práctica. Acuérdate que en esta sección también haremos lo que sería un enfoque práctico, donde entraremos en detalle a ver cómo se utiliza el propio servicio. Y en el examen de Cloud Practitioner, pues se requiere un conocimiento más profundo sobre S3. Así que en esta sección vamos a dar ese conocimiento más profundo y vamos a profundizar un poquito más en este servicio, ya que en el examen nos van a pedir cosas un poquito más detalladas de este servicio en particular. Pasemos a ver casos de uso de S3. ¿Para qué nos sirve S3? Y vamos a ver todo lo que podemos hacer con S3. Pues bueno, nos sirve para hacer copias de seguridad y para tener un almacenamiento. Justo con S3 podemos almacenar pues un conjunto de datos inmenso y verás ya verás más adelante cuántos datos podemos almacenar y de qué forma. También se puede usar S3 para la recuperación de desastres, para el almacenamiento en el cloud híbrido, para alojar aplicaciones, para alojar medios, para, los famosos lagos de datos y análisis de Big Data. La entrega de software también se puede hacer con S3. También podemos almacenar sitios web estáticos. Y aquí vemos también casos de uso como Nasdaq, que ha almacenado 7 años de datos en el S3 Glacier, que es una clase concreta de S3. Y también Cisco, que analiza sus datos y obtiene información comercial mediante S3. La mayoría de empresas que necesitan almacenar datos siempre contemplan el uso de S3 y veremos en esta misma sección por qué es tan famoso. Vamos a ver una visión general de Amazon S3 y vamos a empezar a hablar de los famosos buckets. Amazon S3 permite almacenar lo que son objetos, como archivos en buckets, que son directorios. Los buckets deben tener un nombre único a nivel global. Eso significa en todas las regiones, en todas las cuentas. No puede haber buckets con el mismo nombre. En todas las regiones, en todas las cuentas. Fíjate bien en esta frase que vemos aquí. Porque no podemos tener un bucket que tenga el mismo nombre que se contempla en otra región por otra cuenta. ¿De acuerdo? Eso es muy importante de entender. Y ya veremos el porqué más adelante. Los buckets se definen a nivel de región, no a nivel de zona de disponibilidad, ni a nivel global, sino a nivel de región, van por regiones. Y S3 parece un servicio global, pero los buckets se crean en una región en particular. Y para asignar un nombre a un bucket hay que cumplir con unas reglas como son pues una convención de nombres en particular, donde no haya mayúsculas, sin guiones bajos, de 3 a 63 caracteres de longitud. No es una IP, no puede ser una IP el nombre de un bucket, y debe comenzar con una letra minúscula o un número. Fíjate bien que se sigue esta convención específica porque los nombres son muy importantes en cuanto a definir un bucket. Los buckets interactúan a nivel de región. A continuación vamos a ver una visión general de Amazon S3 enfocado a objetos. Los objetos son como archivos y estos tienen una clave. ¿Qué es una clave? Pues una clave es la ruta completa. Véase ejemplos aquí. S3 mi bucket mi archivo.txt, todo esto es la clave. Como también podría ser S3 mi bucket y justo aquí tengo los directorios. Mi carpeta 1, otra carpeta y luego mi archivo.txt. De esta forma tengo pues la clave, que es la ruta completa hacia un archivo, hacia un objeto. La clave se compone de un prefijo más el nombre del objeto. Fíjate, lo que está marcado en naranja es el prefijo, que es básicamente aquí el conjunto de directorios que debemos sobrepasar para llegar a la ruta final, al archivo, al objeto final. Y finalmente en verde tenemos el nombre del archivo propiamente.
No existe el concepto de directorios, digámoslo así, dentro de los buckets, aunque la interfaz de usuario te puede hacer pensar lo contrario, porque parece que sí que son directorios, que son pues estos folders que veremos más adelante en la parte práctica. Y solo claves con nombres muy largos que contienen barras inclinadas es lo que se permite para estos objetos. ¿De acuerdo? Así que este es el formato que se va a seguir para definir lo que es una clave, un acceso directo a lo que es un objeto, un archivo. Véase con más detalle cómo son estos objetos. Los valores de los objetos son el contenido del cuerpo. El tamaño máximo de un objeto es de 5 terabytes. Esto es aproximadamente 5000 gigabytes. Únicamente un objeto debe tener este tamaño máximo. Si se suben más de 5 gigabytes, se debe usar lo que se llama la carga de varias partes. En la parte práctica todo esto lo verás reflejado, no te preocupes. Justo ahora debes entender que en S3 vamos a guardar lo que son objetos. Estos objetos pueden tener un tamaño máximo de 5 terabytes, que es un tamaño muy elevado, y podemos almacenar tantos objetos como queramos. Luego vamos a hablar de los metadatos. Pues justo en los metadatos veremos que en S3 tenemos una lista de pares de clave valor de texto que al final nos llevan a tener metadatos del sistema o del usuario. Todo esto lo vamos también a almacenar. Y finalmente tenemos etiquetas, que es como los tags, los famosos tags, que es un par de clave valor, Unicode, y podemos tener hasta 10. Es útil para la seguridad y el ciclo de vida de estos objetos. Y finalmente tenemos un ID de la versión, si obviamente el versionado está activado. Todo esto son conceptos y características pues que vamos a ver de los objetos de S3, pero verás al final que S3 tiene una característica que es de escalado infinito. Eso significa que podemos almacenar tanto como queramos. ¿De acuerdo? Vamos a ver en esta misma sección la importancia que tiene S3 y todo aquello que podemos hacer.